pues me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que traigo es una avería muy típica que ocurre en los coches, que es que la bombilla de intermitencia, en vez de dar la luz anaranjada, la va dando cada vez más blanca. En este caso no vamos a cambiar las bombillas, le vamos a dar una solución y lo vamos a ver dentro de este vídeo. Comenzamos. Como veis en la imagen, el intermitente de la derecha da la luz más blanca que el intermitente de la izquierda, que la da más anaranjada. Y a esta bombilla le voy a dar una solución, que por supuesto no es cambiarla, y que me dijo un suscriptor amigo mío que la vi bastante interesante y por eso hago este vídeo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es sacar el piloto. En este caso, mi piloto va sujeto con dos tornillos. Aflojamos dichos tornillos y ya podemos extraer el piloto. Damos medio giro al casquillo y ya tenemos la bombilla a nuestro alcance. Como podéis apreciar, la pintura original de la bombilla está grieteada y se cae. Y aquí tenéis la solución: esmalte de uñas. Sí señor, la habéis oído bien. Se lija o se limpia con un estropajo el resto de la pintura antigua y seguidamente le aplicamos esmalte de uñas. Con ayuda del pincel que trae le vamos aplicando una capa y vamos cubriéndola por completo. Y una vez pintada le dejamos secar el esmalte durante unos minutos. Seguidamente la colocamos en el casquillo en el piloto, anclamos nuevamente nuestro piloto, le colocamos y apretamos los dos tornillos en mi caso, y aquí tenemos el resultado. Volvemos a tener nuestra bombilla operativa sin necesidad de cambiarla. Bueno, y de esta manera tan fácil y tan barata hemos solucionado la bombilla y no ha hecho falta tirarla. Todos los viernes un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera. Adiós.